Primero, muchas gracias. Es un grupo de diputados que hemos suscrito una iniciativa que hoy se está presentando en el Pleno de la Cámara con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como todos sabemos, México vive una crisis sin precedente. La impunidad, la corrupción, el abuso de autoridad y la negligencia con la que el gobierno se ha conducido han propiciado que los ciudadanos de nuestra nación se unan en un grito permanente que persigue un solo objetivo: fuera Peña. ¿Cuáles fueron las causas que desembocaron en la coyuntura sistemática que hoy aqueja a nuestro país? Una crisis sistémica que nadie niega. Cuando tomó posesión el presidente de la República el 1 de diciembre, hubo una campaña caracterizada por el fraude, por la compra de voto, por el uso excesivo de recursos, la parcialidad de los medios de comunicación, las encuestas totalmente tergiversadas y manipuladas, y esto generó precisamente un proceso de no legitimidad en la estructura del gobierno. Como se observa, algunos de estos elementos, estos representan los ingredientes perfectos para detonar una crisis, ya que por un lado incrementan la desigualdad económica que existe en el país y por el otro permiten a los grupos del crimen organizado operar dentro del territorio como amos absolutos de la nación, haciendo a los ciudadanos prisioneros en su propio hogar. Las reformas estructurales, oligárquicas y privatizadoras terminaron con los derechos sociales conquistados a lo largo de la historia de los trabajadores, de los maestros, incrementaron los privilegios en el régimen fiscal para los que más tienen, a expensas de la imposición de un terrorismo fiscal y de la depresión del consumo de los ciudadanos con menos recursos, y se otorgaron mayores herramientas a los bancos para consolidarse como un sistema usurero y represor. Se terminaron con las garantías laborales de los maestros, sin preocuparse por la calidad y contenido educativo, y por si fuera poco, entregaron el pilar de la economía nacional, la renta petrolera, a las empresas transnacionales y a los allegados al régimen. Por esa razón, en materia económica, el primer semestre del 2014 representó un crecimiento de tan solo el 1.72. Ahora estaremos en las mismas condiciones, pero en detrimento de la población que está creciendo a un ritmo más acelerado. Nosotros suponíamos que frente a la crisis el gobierno buscaría el replanteamiento de la política económica. No obstante, la Ley de Ingresos y el Presupuesto Económico 2015 reforzó la estructura inercial de la actual administración. El pésimo desempeño en materia económica que ha caracterizado al gobierno del actual titular Enrique Peña Nieto, a eso debemos añadir la vulneración del derecho a la seguridad pública, producto de la delincuencia organizada y de la penetración del narcotráfico, actividades que arrojan cifras que ascienden en el sexenio de Calderón y al actual 84,000 muertos, además de algunos elementos que nos hacen presumir existen 43,000 desaparecidos. Mención aparte y significativa merecen los acontecimientos de las narcofosas, las matanzas de Tlatlaya, Cocula y sobre todo Iguala, con la desaparición de los 43 normalistas, lo cual evidencia una crisis de decadencia en materia de derechos humanos en el gobierno actual y la existencia de escuadrones de la muerte oficiales que desde el poder público, desde los órganos coercitivos, llámense secretarías de Marina, Defensa Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, Policía Federal, Gendarmería, existen, se toleran y se adiestran. Por esa razón, hoy estamos planteando una iniciativa a nombre
del Movimiento de Regeneración Nacional y de grupos de diputados que, perteneciendo a otros partidos como Movimiento Ciudadano, y PT y PRD, están suscribiendo esta iniciativa. ¿En qué consiste esta iniciativa? Consiste en que, en caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombrará el presidente interino sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días, el secretario de Gobernación asumiría provisionalmente la titularidad y el Poder Ejecutivo en ese caso. No sería aplicable las fracciones 2, 3 y 6. Nosotros estamos proponiendo que en lugar del secretario de Gobernación pueda asumir la titularidad del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el segundo párrafo, cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los 2 primeros años, dice actualmente la ley, nosotros estamos planteando que se amplíe a 3 años y que quedaría como sigue la redacción. Cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los 3 primeros años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo cuando menos las 2/3 partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en colegio electoral y nombrará en escrutinio público y mayoría absoluta de votos un presidente interino en los términos que disponga la ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá dentro de los 10 días siguientes a dicho nombramiento la convocatoria para la elección del presidente, que debe concluir el periodo respectivo. Es decir, lo que nosotros estamos planteando son 2 aspectos torales, 2 aspectos fundamentales. Uno, que se amplíe de 2 a 3 años el momento en que pueda solicitar licencia el presidente de la República para que caiga en el supuesto jurídico de convocar a una elección dentro de los 3 años. Actualmente, si se mantiene el texto inalterable, sería ya el Congreso el que designara, y nosotros sostenemos que el Congreso no representa al pueblo de México. Y el otro modificación sería que dentro de los 3 años, el que se ocuparía en caso de falta absoluta del presidente de la República, del despacho, sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué hacemos esta propuesta? Primero, porque nos parece pertinente que no se deje solamente en 2 años y para que pueda el supuesto jurídico abarcar este año que se está corriendo, para que en el caso de absoluta ausencia absoluta del presidente, se convoque a elecciones extraordinarias y no sea el Congreso el que decida quién será el presidente interino o sustituto. Esta propuesta, esta iniciativa la vamos a presentar hoy, estará en sus correos a partir de este momento. El Güero Valdés, Juan Luis Valdés, que nos ayuda en comunicación social, les entregará copia de la exposición de motivos, lo que nos motiva a presentarla y lo que estamos planteando para que también se le dé prioridad junto con las reformas que se han planteado mediante iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de seguridad pública en días recientes, a partir de la expedición o del lanzamiento del decálogo del Ejecutivo Federal la semana pasada. Queremos que se le dé la misma prioridad a esta iniciativa que hemos suscrito varios diputados federales
de distintos grupos parlamentarios. Si tiene alguna